Hola amigo mío, espero sigas y continúes muy bien. Para mí es muy grato volver a tenerte por acá. En este orden de ideas y en este capítulo vamos a ir al entorno de trabajo de la programación haciendo uso del compilador deb++. Haremos un pequeño código ejemplo explicando las estructuras y demás, y adicional a esto verás la diferencia entre C++ y C. Vamos entonces. Muy bien, tenemos aquí entonces el espacio de trabajo. Aquí tenemos lo que sería en deb++ la programación respectiva. Pues para abrir un nuevo archivo lo único que hacemos es nuevo, archivo nuevo, y vamos a código fuente. En código fuente empezamos a colocar nuestro código respectivo, que es lo que yo tengo acá. Aquí me aparece sin nombre 1, pues no lo he guardado. Entonces, desde aquí yo puedo compilar diferentes lenguajes de programación. Para este caso yo voy a hacer un código en lenguaje C, para el cual vamos a mostrar algo bastante sencillo. Vamos a calcular lo que va a ser una superficie triangular. Entonces el área del triángulo, ¿correcto? Para lo cual, como lo va a programar en C, primero tengo que guardarlo. Por lo tanto, vamos a colocarle un nombre. Coloquémosle, por ejemplo, clase ejemplo. Y vemos que aquí el tipo me aparece por defecto como C++, con .cc, con .cpp, .cc, .cxx y demás. Por lo tanto, yo necesito, aquí también podemos programar librerías, .h y demás. Únicamente vamos con .c, que es el lenguaje de programación para el lenguaje C. Vamos a guardarlo y aquí ya está el lenguaje C. Muy bien. Entonces, para hacer este primer código, como lo hablábamos en la clase pasada, veíamos que definíamos unas bibliotecas o librerías. Hoy vamos a hacer uso de estas bibliotecas. Tenemos entonces numeral include para incluir cada una de las librerías que yo necesite. Abrimos esos corcheticos comparativos para colocar el nombre de la librería. En este caso vamos a colocar stdio.h para lo que sería la impresión y uso de la solicitud de datos en la consola. Colocamos nuevamente numeral include y nuevamente abrimos para incluir lo que va a ser std. Aquí incluimos lib, ¿correcto? Entonces esta librería include stdlib es un archivo de cabecera de cada biblioteca estándar de propósito general para lenguaje, pero esta es netamente para lenguaje de programación en C, la cual contiene los prototipos de funciones de C para gestión de memoria dinámica, control de procesos y demás. Ahora vamos a incluir una última que va a ser include y nuevamente abrimos mat.h, la cual me permite hacer operaciones matemáticas, pues como vamos a calcular un área es necesaria. Bien, ahora vamos a definir la función principal. La función principal se define como int main y acá vamos a colocar los parámetros que vamos a utilizar, que serían los parámetros de entrada. Entonces, aquí adentro normalmente lo podríamos dejar así y proceder a hacer el código. Pero por buenas prácticas de programación yo te recomiendo, desde la primera clase te digo, que tú puedes colocar lo que serían, por ejemplo, int argc, coma, en este caso char, asterisco, argb. Y abrimos como si fuera un arreglo o un vector. Esto lo vamos a explicar más adelante para que te quede muy claro, pero ¿para qué es esto? Eso se utiliza normalmente para una muy buena práctica de programación. Pues si más adelante tú quieres hacer un código muy robusto, si no pones esto que está acá, tu código puede de pronto llegar a fallar. Entonces, inicialmente, lo que determina esto es que son palabras reservadas del sistema, como vemos acá, este es tipo entero y este es tipo carácter, como veíamos en la clase pasada, para que se pueda programar en diferentes estructuras, como un lenguaje estructurado o como una programación orientada a objetos. Muy bien. Ahora, como el código se va a llamar lo que sería cálculo de la superficie angular, vamos a colocar o usar un título para esto. Entonces vamos a usar la función printf. La función printf lo que hace es que me imprime en la consola un mensaje respectivo, ya sea si yo quiero imprimir un valor o un dato de una variable o únicamente una cadena de caracteres como un título respectivo. Para eso vamos a abrir paréntesis y aquí, como me dice la ayuda del lenguaje de programación, puedo colocar los parámetros. Simplemente coloco comillas dobles y aquí coloco el mensaje.
Ahora, como veíamos en la clase pasada, podemos colocar un backslash para colocar lo que serían un salto de línea y demás. Vamos a colocar en este caso T, backslash T. Y vamos a ver qué sucede si lo ponemos. Ahora vamos a colocar cálculo, superficie, triangular. Y aquí vamos a colocar un backslash N, que sería un salto de línea. Ahora vamos a definir las variables. Entonces, veríamos que la variable es un espacio de memoria respectivo y para la cual necesita un respectivo tipo de variable. Entonces son flotantes los que vamos a utilizar para tener decimales. Float, y definimos inicialmente un x1. Pues vamos a calcular una superficie triangular. Son 3. Entonces, float x1, vamos a copiar esto para hacerlo más sencillo. Float y1, float y2, float x2, float y2, float x3 y float y3. Esa es una manera de colocarlo. La otra sería simplemente con comas. Pero pues digamos que esto depende de ti. Entonces nuevamente vamos a utilizar la función printf y aquí vamos a solicitarle al usuario. Este va a ser simplemente un título. Hay otra función para solicitar los datos. Entonces vamos a colocarle al usuario que por favor digite el primer parámetro del punto P1. Coloquémosle un backslash n para que pase a la siguiente línea. Ahora aquí vamos a colocar una función muy importante para el lenguaje de programación, a modo de que de aquí en adelante siempre programes de forma correcta, utilizando fflush entre paréntesis stdin y finalizamos con punto y coma. Esta función se usa para lo que sería la limpieza y un correcto uso de nuestra consola de comandos, donde vemos la consola que imprimimos datos, solicitamos datos y demás. Te recomiendo que cada que tú imprimas un dato o uses la consola para imprimir, utilices este fflush consecuente a la misma para que se limpie y no tengas problemas de memoria después. Vamos a utilizar nuevamente, vamos a utilizar esta vez una función nueva que se conoce como scanf. Y esta función scanf lo que hace es que va a la consola y de lo que el usuario digite va a esperar un dato respectivo. Entonces para eso necesitamos comillas dobles y un porcentaje. Al lado del porcentaje vamos a colocar el tipo de variable. Como veíamos en nuestra clase pasada, en este es un float, coloquémosle porcentaje f, que hace referencia a los float. Y ahora me está solicitando que le coloquemos hacia dónde quiere que apuntemos esto que está escaneando. Para apuntarlo simplemente colocamos el ampersand y ahí colocamos la variable la cual queremos que sea digitada. En este caso va a ser x1, que va a ser el primer parámetro. Finalizamos acá, punto y coma. Y ahora vamos a repetir este proceso con cada una de estas, x1, y1, x2, y2, x3, y3, teniendo que va a ser primer parámetro, segundo parámetro, el siguiente va a ser el primer parámetro y el segundo parámetro del punto 2, y el tercero va a ser el primer parámetro y el segundo parámetro del punto 3, haciendo referencia a que un triángulo tendría 3 puntos respectivos en un eje XY, teniendo entonces que este sería el punto 1, punto 2 y punto 3. Por lo tanto, esto va a tener dos componentes, que es lo que le vamos a solicitar al usuario. Este va a tener dos componentes y este va a tener dos componentes, con X y Y respectivamente en cada uno de ellos. Entonces tenemos acá para el punto 1. Vamos a copiar y pegar exactamente esto para los otros dos puntos. Tenemos acá que ya no va a ser x1, y1, sino x2, y2, x3, y3. Y aquí ya la cambiamos a punto 2, punto 2, punto 3, punto 3.